me gustaría mostrarles toda una serie de procesos y propiedades físicas sensibles a la actividad humana, sensibles a nuestro trabajo como productores agropecuarios o como ingenieros agrónomos que vamos a trabajar sobre los individuos suelos. De allí que hay una serie de procesos a los cuales está sometido nuestro suelo y nuestra planta, en la cual depende fuertemente la física del suelo. Primero, la partición entre infiltración y escurrimiento, es decir, el estado de la superficie que define cuánto va a penetrar de agua y cuánto de esa agua va a escurrir perdiéndose de la infiltración. Luego, cuánta agua se va a poder almacenar dentro del cuerpo del suelo, es decir, cómo la porosidad del suelo permite que haya una determinada cantidad de agua extractable. Luego, el flujo interno por drenaje, facilitando, digamos, que se pierda el agua en exceso y solo quede el agua almacenada y haya una determinada capacidad de aire. El fenómeno de transpiración, indudablemente que es el que es activo desde el punto de vista de uso del agua, del uso consultivo del agua, que a través del pasaje del agua por el cuerpo de la planta permite que se abastezca no solo de agua, sino también de nutrientes. Y luego, otro proceso es la evaporación a partir del suelo, de manera tal que ustedes en agroclimatología, cuando hablen de estos procesos, van a hablar de evapotranspiración como salida de agua del cuerpo del suelo. Y le darán ciertos y determinados valores y la usarán extensivamente e intensivamente para realizar cálculos a lo largo de toda la materia. Todos estos procesos, ¿de qué dependen? Dependen, bueno, también tenemos los flujos que pueden producirse internamente, pero todos estos procesos dependen mucho de una serie de propiedades. Dependen del estado de la superficie para que se produzca esto, la partición, infiltración y escurrimiento. Dependen de la capacidad de infiltración, que está determinada por este vector. Dependen de la porosidad que sea capaz de brindar el almacenaje de agua, o sea, el agua extractable, de cómo se distribuyan estos poros para que el pasaje de agua del suelo a la planta sea efectivo y que los flujos dentro del suelo sean los correctos, los normales. Por supuesto, como les decía, la definición del agua extractable y la presencia o ausencia de resistencias mecánicas. Resistencias que se oponen tanto al movimiento del agua, al movimiento del aire, como a la penetración de las raíces. Un fenómeno bastante común en los suelos franco-limosos que nos rodean, que a determinada profundidad, ya sea por piso de arado o por pisoteo de animales, se generan capas resistentes que dificultan los flujos y que dificultan la penetración de las raíces. Y algún ejemplo vamos a mostrar enseguida. Por ejemplo, vamos a tomar algunos valores contrastantes, en este caso un lote del norte de Jesús María, que ha venido siendo trabajado con principalmente ganadería y una interesante rotación en la cual participaban principalmente gramíneas como maíz o trigo, y vemos que la densidad aparente de 0 a 10 y de 10 a 20, no están marcadas las profundidades allí, pero se las cuento, está dentro de las más bajas que normalmente se ven en el suelo, entre 1,12 y 1,15 megagramos por metro cúbico, que es la unidad de expresión. En realidad son gramos por centímetro cúbico, el equivalente a gramos por centímetro cúbico, y las conductividades hidráulicas también dentro de las más altas que se suelen medir, alrededor de 25 o 26 milímetros por hora. Es decir, es un suelo que puede recibir un movimiento de agua, una penetración de agua de por lo menos 25 milímetros por hora. Obviamente que si llega más agua al suelo, parte de esa agua, si está en una pendiente, va a escurrir y no va a penetrar, sino eventualmente encharcará y en algún momento va a penetrar. En contraste, tenemos, por ejemplo, lo que hemos observado en un lote ubicado en el este de Montecristo, a los que ubican la ruta 19, lote que está poco antes del peaje, de la ruta que
de la ruta 19 que va hacia el lado de San Francisco, en donde al retirar la primera capa de suelo, ustedes observan que aparece una capa de color más oscuro. Una capa de color más oscuro que si la vemos con más detalle, vemos que tiene colores más marrones, tiene raíces en sentido horizontal que no llegan a penetrar esa capa. Esto me está diciendo que es una capa resistente, es una capa de porosidad muy fina, tan fina que me retiene los coloides orgánicos que vienen desde la superficie y forma barnices en esta capa superficial, forma barnices arcillo-húmicos. A su vez, esos barnices, al tapizar esa superficie horizontal, le quitan aún más porosidad, con lo cual se dificulta todos los flujos de agua y aire y se dificulta la penetración de las raíces. Por eso las veo que las raíces, en este caso de trigo, discurren horizontalmente. Estamos hablando de densidades aparentes de 1,35 en la capa superficial y 1,42 en la capa profunda, densidades en las cuales ya se ven dificultados seriamente todos los procesos del suelo y todos los procesos vegetales, conductividades hidráulicas de 14,7 o 15 y 11 milímetros por hora, donde la capa subsuperficial, fíjese, es nuestra limitante total, es nuestro cuello de botella para la infiltración. Es decir, toda lluvia que supere los 11 milímetros por hora necesariamente va a escurrir si hay una pendiente suficiente como para que el agua escurra. Si aislamos un trozo de esa capa, vemos que es claramente el color oscuro que denota los barnices arcillo-húmicos que la recubren y la disposición horizontal de las raíces que no han podido penetrarla. Si yo ahora este bloque, esta laja de suelo la giro 90 grados y la miro de frente, lo que observo es esto: una estructura decididamente laminar, una estructura laminar que se ha ido formando de distintas formas, pero normalmente uno de los fenómenos que genera estructura laminar, la disposición de partículas en sentido horizontal, es el tránsito de la maquinaria, sobre todo maquinaria pesada, que según la carga que tenga sobre el eje va a resultar en presiones que alcanzan inclusive hasta los 60 centímetros de profundidad. De manera tal que la rueda, al avanzar sobre el terreno, genera un desplazamiento de partículas que le produce una fuerte deformación, pero ya más profundamente la deformación es más pequeña, pero indudablemente este desplazamiento de partículas con fuerte deformación termina generando este tipo de estructuras que impiden el movimiento del aire, del agua y la penetración de las raíces. Obviamente estamos hablando de un fenómeno fuertemente negativo desde el punto de vista del comportamiento del suelo, la formación de resistencias mecánicas. ¿Qué tenemos nosotros como elemento de resiliencia que nos permita defendernos de las resistencias mecánicas? Miremos este gráfico. Este gráfico está mostrando cómo varía la resistencia mecánica del suelo, expresada en la presión necesaria para atravesarlo. La unidad de presión en este caso es megapascal, en función del contenido de materia orgánica en gramos por kilogramo. O sea, si lo llevamos a la unidad clásica de expresión de la materia orgánica, diríamos que 20 gramos por kilogramo es un 2%, 4 gramos por kilogramo es un 4% y así sucesivamente. Si observamos la relación entre ambas propiedades, vemos que la relación es de este tipo. Es una relación exponencial en la cual, por debajo del 2% de materia orgánica, la resistencia mecánica a la penetración crece abruptamente. En cambio, por encima del 2% de materia orgánica, ya se alcanzan valores de resistencia mecánica que son compatibles con el movimiento del agua, del aire y con la supervivencia y penetración de las raíces. Obviamente que esto nos está marcando el impacto que tiene el hecho de perder
porosidad, de ganar compactación sobre lo que es la resistencia que el suelo ofrece como resistencia mecánica. Si vamos a hacer una síntesis de lo que hemos hablado en este seminario, podemos decir que es fundamental conservar la calidad física del suelo, ya que afecta a distintas propiedades y procesos. Procesos básicos, como podrían ser la densidad aparente como propiedad, que como proceso favorece la generación o no de resistencias mecánicas, los procesos de infiltración y de permeabilidad dentro del suelo, debido a la presencia o ausencia de capas superficiales o subsuperficiales que limitan todos los procesos de flujo o de supervivencia de las raíces, y luego el impacto de la geometría del espacio poroso al dificultar o favorecer los procesos de drenaje interno o favorecer alternativamente el escurrimiento superficial, lo cual puede conducir, como todo escurrimiento superficial, a procesos de erosión hídrica. Es decir, que aún en las mejores condiciones físicas, aún en aquel lote que les mostré del norte de Jesús María, que estaba en su mejor estado, es necesario tener en cuenta rostrones sustentables, eventualmente enmiendas minerales y orgánicas que disminuyan la vulnerabilidad del suelo al impacto del pisoteo, al impacto de los animales en este caso, al impacto del tránsito de la maquinaria agrícola, aumentando su resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse en el tiempo si se mantiene una adecuada calidad de propiedades físicas. Muy bien, y con esto cerramos este seminario de hoy. Les cuento a los que llegaron un poquito más tarde que esta clase no está todavía en el aula virtual porque tiene que pasar por el proceso de edición del campus virtual, los cuales se van a encargar de transformarlo en videos más fácilmente visualizables. Por el momento vamos a cortar la grabación porque ya ha terminado